Hernán Lacunza, gracias por venir. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, mucho para charlar contigo. Lo primero que tengo para destacar es que me gustó de tu tuit, y esto es opinión, poco importa mi opinión, pero que lo primero que dijiste es: como ministro de Economía dispuse reponer el cepo el 2 de septiembre de 2019. Entonces, cuando te salían los haters de redes sociales y todo, lo primero que vos dijiste ahí es: yo lo hice, y me acuerdo de esa época, cuando te hicimos una entrevista, que me habías dicho: esto es un torniquete que tiene que durar muy poco y lo hago solo por la transición. ¿Por qué? Bueno, ahí también la oración siguiente dice, ¿no? Cuando llega un paciente desangrándose a terapia intensiva, la prescripción no es un anticoagulante, sino un torniquete. Pero después eso no es la normalidad, es una anormalidad. Un torniquete no se puede vivir porque si persiste en el tiempo, bueno, te da una trombosis porque inhibe la inversión, o sea, no llega sangre nueva. Y eso, bueno, fue una prescripción transitoria para ese momento, para también, José, evitar en esos momentos de tensión financiera con crisis institucional. O sea, uno se olvida, pero no costaría mucho repasar los diarios de esa época. Había no solo rumores, versiones fundadas de elecciones anticipadas. Bueno, habíamos tenido dos gobiernos fallidos que se habían ido antes de tiempo, el de Alfonsín y el de la Rúa. Y no podía pasar eso nuevamente porque había que preservar la institucionalidad. Entonces ahí hay que elegir lo menos malo, hay que descartar esos escenarios traumáticos desde el punto de vista institucional, dar continuidad democrática, dejarle al gobierno que entra lo mejor posible. En ese momento Alberto Fernández, me acuerdo que hablé con Alberto Fernández, vencedor de las primarias, pero no presidente todavía, ni siquiera había ganado la elección, contándole la situación financiera, que era obviamente se retroalimentaba por las declaraciones de él, y nuestra intención, que en el caso de, que queríamos ganar, pero en el caso de Cerro de Rodó, que en octubre, dejar lo mejor posible, o sea, dejar la mayor cantidad de reservas posible, y para eso teníamos que tener una transición ordenada donde no se pusieran en riesgo los depósitos. Y bueno, en ese set de políticas, lo menos malo era el cepo, pero no para que después sea una política que siga 5 años, ¿no? Me acuerdo también en ese contexto que el expresidente Macri buscaba ministro de Economía, se nombraban algunas personas, pero todos los que asumieran tenían más para perder que para ganar, porque el juego ya estaba jugado. Mirá esta escena de Match Point, ¿no? De Woody Allen, una escena que marca también el inicio de tu columna que se llamaba La Odisea de los Mandriles, que publicaste en La Nación. Miremosla. The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life. People are afraid to face how great a part of life is dependent on luck. It's scary to think so much is out of one's control. There are moments in a match when the ball hits the top of the net, and for a split second it can either go forward or fall back. With a little luck, it goes forward, and you win. Or maybe it doesn't. And you lose. Mañana se inicia una nueva etapa del dólar. Sí, esa columna que mencionás un poco también trataba de trascender un poquito el debate cotidiano, que mucho es Twitter, ¿viste? Muchas redes, y es mucho, bueno, los mandriles, que la verdad poco constructivo. Y un poco también reflejar que al fin y al cabo lo que queda, digamos, el arte en esa escena de Match Point, o citaba muchas películas que describían un poco la historia económica de la democracia del 83 para acá. Al fin y al cabo lo que queda, refleja mucho, el clima de época lo refleja más el cine que Twitter, claro, ¿no? Y hoy lo cita un columnista de La Nación, Jorge Liotti, diciendo: mañana empieza el Match Point de este gobierno. Que yo creo, José, que lo que está haciendo, primero que nada, me parece que es una buena noticia lo que se anunció el viernes. Había una materia pendiente, una previa. O sea, cuando el gobierno decía, con razón, no era obvio pasar de primer año, pero aprobé con la materia fiscal, aprobé la materia monetaria, pero me había quedado una previa, que era la cambiaria, que era normalizar el mercado de cambios. Que dicho sea también, para ser preciso, no es que se terminó de rendir, se empieza a rendir mañana con la remoción inicial del cepo
sobre todo para las familias, ¿no? Para los minoristas, no tanto para los mayoristas, que va a quedar, para las empresas, que va a quedar lógicamente para una segunda etapa. Pero creo que rendir una materia previa, como estamos en el colegio, bueno, eso es lo que se va a empezar a correr mañana y bueno, creo que es una buena noticia terminar de normalizar una economía que estaba muy pata por arriba del gobierno anterior, ¿no? Cuán importante es, mirá cómo lo anunciaba el tema de las bandas, ¿no? Me interesa preguntarte lo que la gente te pregunta en la calle, que es, ¿qué significa esto? Mirá. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1000 y una banda superior que va a estar en 1400. Sí, la banda van a ser 1000, 1400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente y van a poder operar todos, exportadores, importadores, individuos y empresas. El mercado el dólar dentro de esa banda va a flotar libremente sin participación del Banco Central, ¿sí? ¿Dónde va a participar el Banco Central? Precisamente en las bandas. ¿Había que hacer bandas? ¿Qué son las bandas para la gente? Las bandas son, a tal precio vendo dólares, a 1.400, si llegara a 1.400, que esperemos y creo que no, el Banco Central intervendría con todas las reservas estas que tiene nuevas, con el préstamo del Fondo Monetario, más las propias. Y si llegara a 1.000, que tampoco va a suceder, si bajara a 1.000, compraría reservas. También es cierto, José, que para ser preciso, Luis Caputo, para ser preciso, también el Banco Central se guardó la prerrogativa, si se quiere, de intervenir intrabanda. Esto es quizás una lección del 2018. Si hubiera una volatilidad excesiva, tener alguna capacidad de intervención allí para morigerar alguna tendencia de una volatilidad gratuita. Con lo cual yo te estaría diciendo, José, que es una medida audaz, diseñada pero no temeraria, porque uno no puede hacer política económica ahí con 47 millones de pasajeros atrás y a ver qué pasa, que te diría que ha privilegiado el largo plazo sobre el corto. Esto va a tener consecuencias de corto, como hablabas con Luis recién, sobre el tipo de cambio, sobre la inflación, sobre el consumo, en un año electoral. Pero va a ser bueno para el largo plazo porque si vos querés que venga inversión y que genere trabajo, necesitas decirle al que trae el dinero, bueno, está bien, lo que ganas es tuyo, te lo puedes llevar, hasta acá no se podía, entonces la inversión era anémica. Y en un año electoral donde se ha privilegiado, si querés, la economía sobre la política o los fundamentos de largo, digamos, el crecimiento de largo, el desarrollo de largo sobre la conveniencia de los próximos 3 meses, que eso es poco frecuente. Dicho esto, José, también hay que decir que no se hace en el mejor momento político a 6 meses de las elecciones, ni tampoco en el económico, después de un rebote transitorio, esperemos, de la inflación, y con el riesgo país en 1000, con el mundo bastante volátil. También porque el gobierno tardó demasiado, y lo podría haber hecho el año pasado, que claro, no está más el año pasado, contrafáctico. Pero cuando hubo oportunidad de hacerlo, el gobierno estaba en un rincón de confort, si querés, que le daba el cepo. El cepo lo situaba en el rincón, pues supongo que es un ring de un boxeador, bueno, con estabilidad, sin volatilidad, el dólar afuera de las pantallas de la tele y con la inflación en baja, ¿sí? Pero la verdad es que esa estrategia que le rindió 15 meses, hace un mes y medio, José se empezó a flaquear y perdió 2.500 millones de dólares en 3 semanas, la brecha pasó de 15 a 30 y el riesgo país de 600 a 1.000. Por causas internas y externas, pero la verdad que ese combo lo terminó de precipitar. Con lo cual no es que lo eligió ahora porque estaba así diseñado tácticamente, no, me parece que el plan original era dejar esto para noviembre, pero a mitad del río se dieron cuenta que no llegaban. Y bueno, enhorabuena que suceda ahora, porque en noviembre sería todavía más costoso, porque habrían acumulado más atraso cambiario. Pero bueno, también hubo ahí, para decir todo lo que me parece que es verdad, así como es
audaz pero no temerario, también es tardío, porque era más canchero decir los mandriles, pero mejor ahora que más tarde, ¿no? Hablando de contexto, mucha gente se pregunta hoy le comentaba a Luis, fui a un restaurante, un lugar digamos, una pyme de zona norte de Gran Buenos Aires, y me decía, preocupado el dueño, me dice, ya me anunciaron que me van a aumentar 20% 3 proveedores, me preocupa esto. Digo, ¿por qué pasa eso? Yo me acuerdo de una frase tuya que la gente venía y te saludaba, empresarios que te saludaban y te decían, los vamos a ayudar, a acompañar, salían y o giraban más utilidades de las que te prometían o directamente hacían aumentos muy superiores a los valores. Sí, uno hace política, el gobierno de turno hace política cambiaria, monetaria, fiscal para los argentinos, no para los suecos. Y los argentinos somos como somos, no porque tengamos un ADN distinto a los suecos, pero sí tenemos una experiencia distinta. Entonces nos adaptamos, tenemos expectativas adaptativas a nuestra historia, no a la historia sueca, a la historia argentina. Entonces, cuando hay este tipo de eventos o de cambios de rumbo, bueno, aparecen conductas oportunistas que se diseñan con teniendo en cuenta que esa puede ser es una reacción posible. Por eso me parece importante, José, que para enfrentar ese tipo de reacciones especulativas, ojo, especular está bien, no es un delito, ¿no? Es parte del juego. Pensar que las que no vamos a especular es irrealista y sería un error. Hay que, tiene que estar combinada, es la integralidad de la política económica. Por ejemplo, hay que garantizar la competencia, porque si algún proveedor preventivamente quiere hacer un reajuste o aprovechar la volada para recomponer márgenes más allá de lo que es la competencia, bueno, hay que hacerlo competir. Con el exterior, ¿no? Esta es la apertura. Lo que es delicado es hacer apertura con tipo de cambio atrasado, porque ahí sí, te quedás desnudo ante la competencia externa. Ahora, si el tipo de cambio va a ser el que equilibre las cuentas externas, pero que las importaciones puedan presionar sobre los precios locales, así funciona el mundo, ¿sí? Evidentemente, José, había un problema de atraso cambiario. Ahora cuando el gobierno a veces dice, pero no había, pero cambiamos porque era la táctica, me parece que no tiene sentido esa discusión. Había un problema de tipo cambio desalineado. Ahora se va a corregir, va a haber una corrección, no explosiva, porque no va a haber, en toda nuestra conversación no vamos ni a rozar las palabras default, corralito o hiperinflación, porque todo lo otro se hizo bien, lo fiscal y lo monetario, entonces no está eso en escena, entonces nos podemos ahora dar el lujo de sentarnos a la mesa examinatoria de esta materia previa, que era la cambiaria. Pero el tipo de cambio va a ser más alto y parte se va a trasladar a los precios, pero no si devalúo 100 la inflación va a ser 10, la inflación va a ser 10, porque están los mecanismos de transmisión, no es como cuando se hizo el gobierno anterior en agosto de 2023, que en un mes ya se había comido toda la devaluación. No, porque hay competencia, porque hay apertura, porque hay equilibrio fiscal. Ese entorno es lo que va a permitir que no haya una inflación equivalente, que no va a ser cero, la adicional no va a ser cero. Claro, se va a sumar al 3,7 de marzo, o sea, no es el mejor momento. Por eso es mejor hacerlo antes. Bueno, ya está, ahora estamos acá, miremos para adelante. Va a haber, te diría, un chispazo inflacionario, ni siquiera diría un fogonazo, un par de meses, en año electoral. Ahí está la audacia del gobierno y lo que es infrecuente, decir, mira, resigno, medio porque no me quedaba otra, porque yo no llegaba, pero resigno, si querés, votos con tal de tener mejores bases para el futuro inmediato. Bueno, creo que es en ese sentido, para la Argentina, no necesariamente para el gobierno, para la Argentina, que a veces se confunde eso, no, pero ¿qué me conviene? No, a los argentinos les conviene que tengamos nos conviene que tengamos un mercado de cambios normal, sin cepo, porque el año que viene nuestros activos, nuestras propiedades, nuestras empresas, nuestros trabajos van a valer más que si tuviéramos cepo. Hablabas de idiosincrasia argentina. Ricardo Darín, en otra de las escenas que hacías referencia en Odisea de los Mandriles, la columna que escribiste, decía lo siguiente.
un plazo fijo. ¿Cuánto dijo que se puede sacar por semana? También, para pagar lo que la gente debe Lidia. pagar. ¿Qué? Pero esos pagos ¿Cuánto dijo que se puede sacar por semana? que 250 pesos. corriente o lo va a tener que hacer con la tarjeta de ¿Qué débito. pasa? Si uno paga con esa tarjeta de débito, ¡Ay, Fermín! recibe Mi amor, ¿qué pasa? 5% del precio de Fermín. venta como devolución. Historia económica argentina, vos decías recién, bueno, no estamos hablando ni una hiper, no estamos hablando de un corredito, no estamos hablando de esto, pero el fin de semana, hablando un poco de Twitter, muchos que piensan muy distinto a este gobierno, se subieron a un tema de los $100, que era básicamente un tecnicismo para evitar los pícaros de siempre que hacían colas en efectivo para comprar dólares para otro y traían estos fantasmas. Sí. ¿Cuánto pesan los fantasmas? Esa escena de esa película, esa es la Odisea de los Giles. Tengo una anécdota graciosa con eso. Esa película se estrenó en septiembre de 2019, no me equivoco por mucho. Yo era ministro de la Nación. Y acabamos de tomar unas medidas antipáticas, como el cepo. Entonces la fui a ver al cine. Claro, y eso describe lo que el corralito de 2001, estaba a caballo, qué sé yo. Claro, y yo veía eso en el cine y miraba a mi alrededor, decía, porque eran momentos muy tensos, decía, la gente acá va a decir, me va a reconocer y ¿cómo va a reaccionar ante mi presencia acá? Así que fue contemporánea a aquella crisis, a esa tensión financiera de 2019. No hay nada de eso ahora, o sea, el tecnicismo es, lo que hizo el gobierno es, en efectivo, podés comprar, si llevas con efectivo al banco o una casa de cambio, podés comprar hasta $100. Pero si lo tenés en tu cuenta de antes, o lo querés depositar en el banco y traer pesos de afuera, depositarlos y comprar dólares y llevártelos o dejarlos ahí, es libre. O sea, el cepo para las personas, no para las empresas, se ha levantado. Digo, no hay ninguna restricción de ningún tipo, ni sobre la posibilidad de comprar dólares, ni sobre la posibilidad de disponer de tus dólares, ya sea atesorados antes o nuevos, ¿no? ¿Se hizo bien en no levantarlo automáticamente para las empresas? Bueno, por eso digo, José, que es audaz porque mañana hay que salir al ring, ¿no? Y salir de ese rincón de confort que era el cepo, y cambiar a la otra esquina y decir, bueno, a ver, que vengan a demandarme. Pero que no suban Tyson y Holyfield, qué sé yo, no sé quiénes ahora los campeones, que suba uno. Y que me acompañe alguien, el Fondo Monetario con dólares. Por eso es que fue precavido y maximizó dijo, prefiero tener más reservas, más músculos, antes que quedarme en una posición intermedia. Ahí fue audaz. Ahora no fue temerario. Porque si hubieran subido Tyson y Holyfield, bueno, los riesgos de descontrol, aún con la banda esta de 1400 que trata de acotar la incertidumbre, bueno, podría ser más peligroso. Porque ahora el desafío del gobierno, me parece, José, el inmediato, vos decías recién con Luis, bueno, no me importa tanto lo que pase mañana. Comparto. Es más importante el precio dentro de 15 días que mañana. Porque ahora hay que buscar una zona de no volatilidad, que lo busque el mercado. Pero, y bueno, después la técnica ahí, si se deja overshootear, o sea, exagerar, pasar de largo y después bajar, como para escarmentar también al que compró caro. Bueno, son técnicas, ¿viste? Ahora que no hay más piloto automático, no hay más cepo y crawl y deslizamiento al 1%, es mucho más importante la tarea del piloto humano. O sea, ¿cuántas reservas pongo? ¿Cuánto dejo deslizar? ¿Cuánta inflación me puedo tolerar? O sea, es un juego más artístico, si querés. Más la pericia del boxeador, si cabe la analogía. En esa tarea, lo más importante es que dentro de 15 días, dentro de algunas semanas, se muestre en el centro del ring, habiendo estabilizado la expectativa en un número, que yo no sé cuál es. Pero supongamos, invento, no sé, la respuesta es no sé, pero invento que esté parecido a 1200, 1250. Porque ahí
si bien es una devaluación inicial como del 10%, un poco más, si fuera ese el caso, ahí va a aparecer la oferta voluntaria de los exportadores del campo que deben estar ahí especulando, como hacemos todos, a ver cómo no mal vendo mi cosecha, porque todos quieren vender al precio máximo. Porque es su cosecha. Pero obvio, pero eso hacemos, digo, diseñar política económica con supuestos distintos a esto es una tontería. Entonces, todo el mundo quiere maximizar su renta. Vos y yo también. ¿Sí? Entonces hay que diseñar política y esquemas cambiarios para este tipo de agentes. Los suecos también son igual. Lo que pasa es que a los suecos no le cambia nunca el valor de la corona. Hernán, dos últimas y después voy a una mesa cargadísima también para hablar de lo que viene. Se está entrando lo que pasa con Rosario, está entrando el audio del móvil. Probando. Estamos escuchando el móvil. Hablando un poco, Hernán, de las dos últimas de lo que viene. Vos estuviste en la silla esa eléctrica que es ser ministro de Economía, donde todos somos ministros. Los periodistas, los taxistas, los que juegan al fútbol, todos decimos lo que hay que hacer. ¿Qué pensás que te cambia cuando ocupás esa silla y cómo estás viendo hoy a Luis Caputo, que está al frente de ese ministerio? ¿Qué te cambia personalmente? Bueno, que podés ponerte en los zapatos de Luis en este momento y cómo tiene que hacer equilibrio una carambola a 6 bandas, porque a diferencia del sector privado, que es bueno maximizar la renta y los accionistas estén contentos o los consumidores con tu producto, hay un gobierno, un presidente, un congreso, un poder legislativo, un poder judicial, sindicatos, prensa, opinión pública, y 47 millones de pasajeros atrás. Entonces, lo óptimo y lo posible son cosas diferentes. A veces lo mejor y lo menos malo coinciden. Entonces, bueno, uno puede imaginar, si se quiere, por esa experiencia, bueno, cuáles son las restricciones, englobémoslas en económicas y políticas a la hora de tomar una decisión de este tipo. Claro que a mí me gustaría tener, decidir otras cosas, empezar a diseñar cómo hacer goles y no cómo atajar penales. Todavía estamos en la etapa de normalización y de poner la pelota en la cancha para poder jugar a lo que juegan todos los países del mundo, los latinoamericanos. Y en eso, el fondo, creo que induce a la Argentina con reformas estructurales que hoy no están todavía arriba de la mesa. En primer lugar, le dice, mira, tenés que aterrizar en un régimen monetario terrícola. No, la dolarización y todo eso. Competencia de moneda, ¿querés llamarla competencia de moneda? Sí, eso que lo que hace Uruguay, Perú y Paraguay. Sí, eso. Y Brasil. Donde cada uno tiene su moneda local, pesos uruguayos, guaraníes o soles peruanos, y los cambia por lo que quiere. Por dólares, por euro, por cripto, por lo que quieran. ¿Sí? Eso es competencia de monedas. Ahí tenés que converger. ¿Estás listo hoy? Probablemente no, porque las empresas no lo pueden hacer. Ahora los particulares sí. ¿Sí? Y segundo, la política monetaria, el Banco Central, que tiene, no es la base monetaria amplia, entonces es un medio chamullo que hacíamos, es, bueno, empecemos por metas modestas de, bueno, ¿cuánto dinero tiene la gente en efectiva y en depósitos a la vista? Que es un esquema medio elemental de objetivo de política monetaria, pero salgamos de la liturgia de que somos fantásticos, porque no es así. Y ahí creo que induce a las autoridades a recorrer un camino ya más de largo plazo, digamos, de cuál es la pista de aterrizaje de este esquema de transición. Y además, baliza esa pista de aterrizaje con reformas estructurales, que son la impositiva, la laboral, la previsional, qué relación fiscal con las provincias, que hoy no están. No van a suceder este año, porque es un año electoral y el gobierno tiene el 10% de la Cámara de Senadores y el 15% de la de diputados propios, ¿no? Más lo del PRO, que tiene afinidad y sobre todo con las ideas económicas. Pero no tienen quórum. Entonces no van a suceder este año, pero balizar el camino, porque lo que vos decías antes, la Argentina tiene que ir hacia ese camino normal de América Latina, con ese balizamiento, con esa pista de aterrizaje,
Pero no con el riesgo de que venga un día alguien y reescriba los libros y que ponga todo pata para arriba y saque y tire todas las balizas y empecemos de cero. Porque ese es el riesgo de la Odisea de los Mandriles. Ese es el riesgo de que tengamos que empezar de cero cada 4 años. Que fue parte también del problema del desenlace del gobierno nuestro. Última, y está vinculada con esto. Hoy hay hay una guerra cruzada en nuestro país, como toda América Latina y casi a nivel mundial. Están todos divididos en dos. Si uno dice que era el norte, el otro dice que era el sur. Se anuncia la llegada del fondo. La mayoría del kirchnerismo resucita una etapa de Clarín de otra época donde se hablaba en el gobierno de Macri de llega al fondo y comienzan las bandas. Otros resucitan en la época del blindaje de la Rúa. El gobierno insiste, esta vez es distinto porque no emitimos moneda, pero nuestra historia reciente, así como la lógica del inversor es querer ganar plata, la lógica del argentino es lo que viví. ¿Es distinto esta vez? Mira, ¿cuántos títulos vos sos un editor estrella? ¿Cuántos títulos pones por día, por semana? Mira, tenemos 300 artículos por día. Ok, bueno, 300 títulos. Sí. Los títulos no le hacen justicia al artículo porque... No siempre, porque si no, no siempre te leen. Claro. No se puede hacer política económica con títulos de hace 10 años, pues son simplificaciones descontextualizadas encima, porque ese título, esa medida era de ese momento. Entonces, es la anulación del debate público, ¿sí? La inhibición del debate público para construir políticas sanas, consensuadas. Perseguirte con los títulos, con la tapa, qué sé yo. Porque eso es hacerlo bien primitivo, bien burdo, ¿no? Mirá, vos estuviste... Y la otra es la falacia dominen. No, vos lo hiciste. ¿Qué tienen que ver las personas? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Que si Toto Caputo... ¿Qué tiene que ver? No hablemos de las personas. A mí muchas veces me dicen, no, pero vos tal cosa... Es aburrido hablar de mí. No hablen de mí. ¿Sí? Hablemos de las políticas, porque lo que importa es sacar la pobreza es una vergüenza. ¿Sí? No las personas. Me quedo con ese título y valoro enormemente, Hernán, tu sentido siempre de mesura, ¿no? Lo hablábamos en las crisis que te tocó llegar adelante y también en esto, ¿no? Pocos se hacen cargo de las decisiones que tomaron cuando estaban al frente y él cuando felicita al gobierno en su tuit arranca con por qué tomó y por qué inició el cepo, ¿no? Y muchos esconden la mano y otros se hacen cargo. Muchas gracias por haber estado. Gracias por tus palabras y por la invitación. Nos vamos a Nacho de Monte.